la res. Vamos a comenzar a hablar de este tema que no se trata más que de cosas. La teoría romana de res, que como decíamos es una cosa, nos va a definir primero el patrimonio y luego la cosa. El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos de valoración económica que pertenecían al pater familias. Y la cosa es todo objeto del mundo exterior sobre los cuales pueden recaer derechos. Cuando hablamos de cosas, estamos hablando de todo tipo de objetos, animales, y también se incluyen a los esclavos. El conjunto de bienes y derechos que el pater familias tenía sobre algo era lo que se denominaba entonces patrimonio. Res. Tenemos que se presentan sobre las reses, sobre las cosas, el derecho de autor, la entidad corporal, espiritual, natural o artificial, ya sea real o abstracta, y por otra parte la apreciación económica que se tenía sobre esa cosa. La res, según Gallo, se determinaban en divini iuris, ¿sí? O cosas de derecho divino, y que a su vez se subdividían en sacrae, que estaban conformados por los templos consagrados al culto, la santae, que se trataba de muros y puertas, y las religiosae, que eran los terrenos o sepulcros básicamente. Después tenemos a la clasificación de res como humani iuris, ¿sí? O del derecho humano. Eran reses comunes, publicae, privatae y universitatis. Las reses comunes eran las que pertenecían a un conjunto de personas en general, a una comunidad. Las reses publicae a su vez eran cosas que pertenecían únicamente a los llamados servidores públicos, o sea, entendamos por esto los magistrados, los pretores, ¿sí? Los cuestores, los ediles, etc. Las privatae correspondían a cosas que pertenecían a las personas en su forma individual, y las universitatis, que eran el comienzo de lo que hoy conocemos como templos del saber o universidades. Las res universitatis son corporaciones, ciudades o personas morales. Tienen pertenencias para el uso de sus miembros. Las res privatae o singulorum eran personas en particular, cosas que pueden hacer entrar en su patrimonio. La teoría romana nos clasifica las reses como mancipi, nec mancipi, muebles, inmuebles, consumibles, inconsumibles, divisibles, indivisibles, fungibles, infungibles, principales, accesorias, corporales e incorporales. Las res mancipi van a ser todas aquellas que se pueden adquirir a través del ius civil. Solamente los romanos los podían adquirir de esa manera. Además, estas se podían contar. Las res nec mancipi eran aquellas que no podían contabilizarse y que solamente se obtenían por la in iure cessio. Las cosas muebles y las inmuebles. Las cosas muebles se trataban de todas aquellas que pueden moverse para su traslado, y las inmuebles, en contrario sensu, no podían moverse, son cosas fijas como los fundos. Las consumibles y las inconsumibles. Las cosas consumibles eran todas aquellas que se van a terminar con su uso en una sola exhibición, y las inconsumibles son aquellas que no se terminaban con una sola vez que se usaran. Las divisibles y las indivisibles. Las divisibles son aquellas que aunque se dividieran no perdían su esencia, y las indivisibles son aquellas que no se podían dividir porque a su vez entonces sí perdían esa esencia. Las cosas fungibles y las infungibles serían aquellas que podían tener un fruto o una ganancia, y las infungibles no. Las principales y las accesorias. La principal en este caso podía ser un fundo, las accesorias aquello que siguen a lo principal, como un árbol que se encuentra en un fundo. Y las corporales y las incorporales. Si las corporales son aquellas que físicamente se podían palpar, mientras que las incorporales no.
Las res mancipi son aquellas cosas cuya propiedad se transmitían por el derecho civil formal y solemne mediante ya sea la mancipatio o la in iure cessio. Y las res nec mancipi son todas las que no están incluidas en lo anterior y se dan solamente por traditio, es decir, una entrega que se hacía y que no tenía reconocimiento según el ius civil. La posesión. Posesión o posesio significa a grandes rasgos asentamiento. Es el poder físico de hecho que ejerce una persona sobre una cosa corporal. Es una situación de hecho, pero no de derecho. Los elementos de la posesión. Para que la posesión exista se requiere corpus y ánimos. El corpus nos indica que esté físicamente la cosa, mientras que el ánimos va a ser la voluntad de poseer esa cosa. Los tipos de posesión están relacionados también con lo anterior. La primera sería la posidere corpore, que es un contacto físico directo con la cosa en cuestión, mientras que la posidere ánimo es cuando exista la voluntad de poseer la cosa en cuestión. La adquisición de la posesión. En primer lugar tenemos la adquisición del pupilo. El pupilo podía adquirir cosas aún sin la autorización de su tutor, pero el infante no podía hacerlo de ninguna manera. Después tenemos la adquisición mediante personas sujetas a potestad. Las personas sujetas a potestad podían adquirir las cosas, pero no podían ser titulares o podían poseer estas cosas. Todo lo que un alieni iuris pasaba a formar parte del patrimonio de su paterfamilias. Y luego la adquisición mediante personas libres. Las personas libres, siempre y cuando fueran ciudadanas romanas, podían adquirir o poseer cosas. La pérdida de la posesión. Se pierde la posesión cuando otro se apodera de las cosas poseídas. No importa que se haya apoderado de esas cosas mediante la violencia o incluso el robo. Después, la posesión de los esclavos y animales igualmente se pierde cuando la posea un tercero. Del mismo sentido que en el inciso anterior, cuando una persona pierde la posesión o cuando otra persona adquiere esa posesión, está sobre la posesión de las cosas, sin importar que sea en forma violenta, entonces el poseedor original va a perder esa posesión. Y la última nos dice cuando se pierde el ánimos. Si no hay voluntad de poseer, entonces también se pierde la posesión. Propiedad. La propiedad nunca fue definida por los juristas, aunque podemos decir que es el derecho más amplio que puede tener una persona sobre una cosa. Clases de propiedad. La propiedad quiritaria, la propiedad bonitaria y la propiedad provincial. La propiedad quiritaria solamente la podían ejercer los ciudadanos romanos, es decir, patricios que habían nacido ingenuos, o sea, libres, y lo podían adquirir a través de la in iure cessio. La propiedad bonitaria, en contrario sensu, no podía adquirirse normalmente por ciudadanos romanos, sino por el resto del populus. Y la propiedad provincial, que era aquella que le pertenecía en cierto sentido a un conjunto de personas que estaban asentadas en las diversas provincias romanas. Modos de adquirir la propiedad. En primer lugar tenemos la adictio, la cual va a estar conformada por la in iure cessio, la pública subasta, la assignatio, la distribución de botín de guerra y la adjudicatio. La in iure cessio era algo parecido a un juicio civil, pero que no estaba aceptado de manera formal. La pública subasta, como el mismo nombre lo indica, es cuando se hacía público la venta al mejor postor de algo. La assignatio era cuando uno de los parientes cercanos al pater familias se le asignaba o se le adjudicaba una propiedad. La distribución del botín de guerra era después de una guerra que se había suscitado entre el pueblo romano y alguna de las otras ciudades cercanas. Cuando los romanos ganaban dicha guerra, se repartían el botín dentro de los miembros que habían participado en ese acto.
y la adjudicatio, que esa la determinaba un juez de la época. Después tenemos la mancipatio, ¿sí? La mancipatio es por mancipación, es cuando alguien dejaba libre una cosa, alguien más podía adquirir la propiedad de la cosa que había dejado en libertad. Y por último, la legatum per vindicationem, ¿sí? Que es adquirir una propiedad de una cosa a través de un legado o testamento. Los modos de apropiación posesoria. Tenemos la occupatio, el thesaurus, la adquisición de frutos, la confusio y la commixtio. En primer lugar, la occupatio, ¿sí? Es una forma de adquisición posesoria porque se ocupaba sin previo aviso algún fundo o alguna propiedad a la cual no se pertenecía o la cual no le pertenecía a la persona, pero que sin embargo ocupaba aún en el caso de que lo hiciera con violencia. El thesaurus eran tesoros encontrados, no importa si se trataba de fundos que no eran propios. En el caso de encontrar un tesoro en un fundo que no era propio, le pertenecía el 50% del tesoro a la persona que lo hallaba y el 50% restante a la persona que era dueña del fundo. La adquisición de frutos. En este caso se trataba de árboles muy grandes que iban a dar al fundo de un vecino. En algún momento determinado esos frutos caían en el terreno vecinal y entonces este vecino tenía derecho a recoger esos frutos cada tercer día. La confusio y la commixtio. La confusio se trata de líquidos que al mezclarse no se determina a quién de los dos dueños pertenecen, ¿sí? Y la commixtio es básicamente lo mismo, pero ahí no se trata de líquidos, sino de sólidos, como las semillas. Dos personas pueden tener un conjunto de semillas diferentes y al momento de mezclarse ya no pueden determinar a quién le pertenece. Y por último tenemos aquí la usucapio, que es la forma más tradicional de poder adquirir la propiedad. La usucapio es el modo por excelencia de adquirir la propiedad por el solo transcurso del tiempo. Cosas que no pueden ser usucapiadas: las cosas de los extranjeros, las cosas hurtadas, las cosas enajenadas por una mujer bajo tutela legítima sin la autorización de su tutor. Requisitos para usucapiar. Cuando se deseaba obtener la posesión de la propiedad de una cosa por el transcurso del tiempo, se requerían ciertos plazos. Cuando hablábamos de bienes muebles, era necesario que transcurriera un año para poder usucapiar. Tratándose de bienes inmuebles, estaríamos hablando del transcurso de 2 años para poder usucapiar. Otro requisito es que la posesión debía ser ininterrumpida y que existiera buena fe en el momento de adquirir la posesión. Además, que se tenga una causa justa. Copropiedad. Se va a denominar copropiedad o condominio a una cosa que pertenece a su vez a varios propietarios. Esta copropiedad o condominio puede surgir por diversas causas. La primera de ellas puede ser cuando varias personas aportan bienes en común, como en una sociedad, o cuando adquieren varios una misma cosa, en el caso de una herencia, por ejemplo. Las servidumbres. La servidumbre es un derecho que va a adquirir una persona para poder transitar en el fundo vecino, siempre y cuando exista un previo acuerdo entre las partes. Las reglas comunes de la servidumbre. En primer lugar, tienen que ser por fuerza fundos vecinos. Después también tenemos que se trata de un derecho de permitir, no de hacer. El usufructo. El usufructo es un derecho real que va a consistir en usar y disfrutar una cosa que no te pertenece, una cosa ajena. Y los cuasi usufructos, que en un principio el usufructo podía establecerse sobre bienes no consumibles, es decir, sobre aquellos que no se terminan en una sola vez que se utilicen.
pero a partir del siglo I después de Cristo, el Senado Consulto decidió que el usufructo podía constituirse en bienes consumibles, a lo que se le llamó cuasi usufructo.